Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a empezar con este segundo tema del bloque 4, de este bloque tan importante, y vamos a continuar con aspectos que ya hemos visto en el tema anterior. Aquí sí veremos ya aspectos más concretos, más información, porque lo de antes era una breve introducción, pero aún así seguimos con temas que son muy sencillos. Es un tema que tiene que ver, que vamos a ver todo lo relativo a las leyes, tanto ordinarias como orgánicas, como con los reales decretos, ¿vale? Que ya hemos visto que hemos introducido, mejor dicho, en el tema anterior. Pero aquí, repito, sí vamos a ver aspectos que, siendo de gestión, pues se nos puede preguntar. Como siempre, aquí lo tenemos todo resumido y como siempre te voy a indicar aquellos aspectos que tenemos que ir al grano, con el fin de hacerlo todo más sencillo. Es un tema que, como suele ocurrir con todos los relativos a este bloque, siempre va a caer alguna preguntita en el test, pero es un tema de test, no de supuestos prácticos. Siempre os digo lo mismo, vamos a cogerlo con pinzas, siempre nos pueden sorprender y a lo mejor hay una pregunta en el supuesto, pero sí es verdad que estadísticamente, sobre todo, y también desde el punto de vista del sentido común, esto es un tema que es teórico, ¿vale? Es teoría, no tiene aspectos prácticos como si ocurre, por ejemplo, con el procedimiento administrativo, los contratos, que es por donde más suele preguntarse a nosotros, ¿vale? Perfecto. Dicho esto, vamos a empezar con este primer vídeo que está reservado a lo que tiene que ver con las leyes. Ya hemos visto, por cierto, lo vamos a leer aquí, por cierto, también te adelanto que nos vamos solamente por información, ¿vale? Nos vamos a la Constitución Española, título tercero, capítulo segundo, ¿vale? Y también la ley de gobierno, especialmente para un aspecto que veremos ya en el siguiente vídeo del tema. Bien, leyes ordinarias y leyes orgánicas. Vamos a empezar por esas leyes que son elaboradas y aprobadas por las Cortes Generales. De las leyes ordinarias simplemente lo que tenemos que saber es que es una norma con rango de ley, no sé, ya falta tampoco creo yo que explicarlo, pero no existe ninguna definición dada, al menos en la Constitución española. Falta legislación, conceptualización, ¿vale? Básicamente estas leyes regulan la mayor parte de las políticas que tenemos aquí en España, de los aspectos, pero lo que tenemos que saber nosotros es que hay ciertas materias que tienen carácter especial que son reguladas mediante ley orgánica. Repito, la de ley ordinaria no se nos van a preguntar nunca nada, pero de las leyes orgánicas sí, porque ya está regulada, se nos especifica más en la Constitución española. De hecho, fíjate lo que me dice, son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Lo hemos visto en el vídeo, en el tema anterior. La que apruebe los estatutos de autonomía y el régimen electoral general y la demás prevista en la Constitución. Esto tenemos que saberlo muy bien. Repito, la ley orgánica regula lo que tiene que ver con los derechos fundamentales. Estatuto de autonomía, régimen electoral general y otras previstas en la Constitución. Es cierto que la Constitución española, si tú las vas leyendo, los 169 artículos, hay ciertos aspectos que te dice que esto se regulará mediante ley orgánica, esto es mediante ley orgánica, etc. ¿Vale? Lo más importante con diferencia es esto. Oye, si ya te sobra mucho tiempo en la preparación y quieres echarle un vistazo a la Constitución, pues podemos ver esos aspectos muy concretos, pero que no pasa nada porque ya nosotros realmente a lo largo del estudio, sobre todo del bloque 1, ¿vale? Del bloque 1 de nuestra preparación, vamos a ver esos aspectos que se regulan mediante ley orgánica, ¿vale? Entonces tampoco te va a hacer falta. Esto es importantísimo. De hecho, lo que más papeleta tiene a la hora de preguntarse por qué materia se regula mediante ley orgánica. Otra pregunta de examen, la siguiente. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Dos aspectos clave. Todo lo relativo a la aprobación, modificación o derogación se exige en mayoría absoluta. No simple, no de 3/5, mayoría absoluta. ¿Vale? Que es la mitad más 1. ¿De quién? Del Congreso de los Diputados, nada de las Cortes Generales. Lo digo porque he analizado muchos exámenes oficiales y nos pregunta por ese detalle. ¿Eres de las Cortes? No, únicamente del Congreso. Esto que tenemos aquí, si tienes los apuntes impresos, que siempre lo recomiendo antes de ver los vídeos, le pones una marquita de muy importante, ¿vale? Bueno, muy importante, muy de test. Perfecto. Procedimiento de elaboración de las leyes.
¿vale? Incluso para este aspecto no hemos ido al reglamento del Congreso y del Senado, al menos los aspectos que yo considero que debemos estudiar. Vale. La iniciativa legislativa, ¿vale? El procedimiento de elaboración de las leyes primero tiene que iniciarse, tiene que haber una iniciativa. ¿A quién le corresponde esta iniciativa legislativa? Corresponde, por norma general, a 3 órganos, al Gobierno, al Congreso y al Senado. ¿Vale? Pero también, cuidado, puede ser iniciativa de las comunidades autónomas o incluso iniciativa popular, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Vale? A iniciativa del Gobierno, del Congreso y del Senado. Esto que tenemos aquí, le echamos un vistacito, ahora te comento lo que deberíamos estudiar. El Gobierno. Lo que elabora se denomina proyecto de ley. Se introduce a través del Congreso y goza de preferencia en la tramitación parlamentaria. Lo poco que tenemos aquí nos lo llevamos en la mochila. Aunque es más de comprender que otra cosa. Yo aquí tampoco veo mucha pregunta, ¿vale? Y lo que hace el Congreso y el Senado no es proyecto de ley, es proposición de ley. En el caso del Congreso, debe ser suscrita por un diputado con la firma de otros 14 miembros de la Cámara, en total 15. O por un grupo parlamentario con la sola firma de su portavoz. Esto sí me parece interesante, cómo tiene que ser suscrito en el Congreso. Repito, proposición de ley, 15 diputados o grupo parlamentario con la firma de su portavoz. El Senado es parecido, pero en vez de 15 diputados son 25 senadores. ¿Vale? Bien. Otros aspectos importantes, muy de test también. Todo lo que tenemos en esta página, página 2, posible pregunta, cualquier cosa. Las asambleas de las comunidades autónomas, lo que son como las cortes, pero en una comunidad autónoma, podrán solicitar del gobierno la adopción de un proyecto de ley, ¿vale? O remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley. Bueno, esto simplemente lo comprendemos, pero lo que se nos puede preguntar es lo que tiene subrayado. Delegando ante dicha Cámara un máximo de 3 miembros de la Asamblea encargados de su defensa. Un máximo de 3. ¿Cómo nos preguntan? Nos ponen 2, 5 miembros, etc. No, es un máximo de 3. Y se delega ante el Congreso. ¿Vale? Un aspecto muy importante. También nosotros tenemos lo que lo puse aquí, lo que es la iniciativa popular. ¿Vale? Aspectos importantes. Una ley orgánica, fíjate que ya a lo largo de la preparación vamos viendo qué normativas, o mejor dicho, cuándo se regula ciertos aspectos mediante ley orgánica. Una ley orgánica regulará la forma de ejercicios y requisitos de la iniciativa popular. ¿Para qué? Para que el pueblo presente proposiciones de ley. Pregunta de examen. En todo caso, se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. ¿Vale? Bien. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, se refiere a la iniciativa popular. ¿Vale? La iniciativa popular, en resumen, no procede para materias propias de ley orgánica, lo cual es normal, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. ¿Se nos puede preguntar por esto último? Sí, siempre lo digo, lo que tiene subrayado es lo que hay que estudiarse bien. Se te puede preguntar esto. Y se ha preguntado, de hecho. ¿Vale? Repetimos, la iniciativa popular no procede para materias de ley orgánica, nada de tributación, nada de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. ¿Vale? Todo este primer paso tiene que ver con la iniciativa legislativa. Pregunta de examen, lo que hemos visto. Bien, ¿qué más? Aprobación de los proyectos de ley. Bien. Aquí tenemos muchas preguntas de exámenes oficiales también, ¿vale? Pero es muy sencillo. Vamos a ver cómo es un poco el proyecto, ¿vale? Perdón, cómo es el procedimiento. Y sobre todo te voy a remarcar lo que se pregunta, que ya lo estás viendo, lo que tiene subrayado. Los proyectos de ley, primero se me dice esto, serán aprobados en Consejo de Ministros, ¿vale? Lo aprueba exactamente, los proyectos de ley, recuerda, lo que hace el gobierno, son aprobados en el Consejo de Ministros, que los somete al Congreso, acompañado de exposición de motivos, de los antecedentes, etc., ¿vale? De los aspectos previos. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, el gobierno lo manda al Congreso y se aprueba, ya sea si es ordinaria o orgánica, mayoría simple o mayoría absoluta. Su presidente, es decir, el presidente del Congreso, dará inmediata cuenta del mismo al presidente del Senado.
Se aprueba por el Congreso, pero hay que pasarla por el Senado. ¿Para qué? Para que el Senado lo delibere. Pregunta de examen. ¿Cuál es el plazo que tiene el Senado para hacer un veto? Vamos a verlo. El Senado, en el plazo de 2 meses, a partir de la recepción del texto, puede, de manera motivada, oponer su veto, es decir, no estoy de acuerdo, o introducir enmiendas al mismo. ¿Cómo debe ser aprobado el veto? Por mayoría absoluta, pero, curioso, si pasan 2 meses, el veto puede ser aprobado por mayoría simple. ¿Vale? Bien. ¿Qué más? Pregunta de examen. El plazo de 2 meses del que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se puede reducir a 20 días naturales cuando los proyectos declarados son urgentes por el Gobierno o también son declarados urgentes por el Congreso de los Diputados. Pregunta de examen, esto de los dos plazos que tenemos aquí. Por norma general 2 meses, si son urgentes, 20 días naturales. ¿Vale? Bien. Sanción y promulgación del rey. Aquí tengo un truco mnemotérico que es un poco malo. Bueno, un poco malo no, perdón, parece un chiste malo, pero funciona. ¿Vale? Es muy bueno, diría yo. El rey sancionará, recuerda, si no has visto todavía bloque 1, te lo comento ahora, el rey, una de sus funciones constitucionales es sancionar y promulgar las leyes. ¿Qué plazo tiene? Pues se me establece el siguiente. El rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales y las promulgará y ordenará su inmediata publicación. Pregunta de examen. Fíjate el truco que te puse. ¿Cómo es rey en inglés? King. ¿Qué plazo tiene para sancionar las leyes? 15 días. ¿Vale? Es un poco, bueno, es un chiste malo, repito, pero te va a funcionar. ¿Vale? Porque si no te puedes liar con los 15, con los 20, etc. 15 es lo que tiene el rey, king, 15 días. Y recuerda lo que dice el Código Civil en su artículo 2. Las leyes entrarán en vigor a los 20 días de su completa publicación en el BOE, salvo que en ellas se disponga otra cosa. Recuerda este matiz que estamos en gestión, ¿vale? Que a nosotros nos pregunta muchas veces con detalle. No siempre, ¿vale? Pero muchas veces sí. Bien. Dicho esto, pues ya hemos terminado esta primera parte de las leyes. Vamos a ver la pregunta de examen oficial que tenemos aquí. Señala la afirmación correcta en relación con la iniciativa legislativa, de conformidad con el artículo 87. Vamos a ver cómo se los pregunta. ¿Vale? La iniciativa, bueno, la respuesta correcta, siempre lo comento. Dale pausa si quieres al vídeo, le das a play y la resuelve. La respuesta correcta de todas las opciones que nosotros vemos es la C. Se exigirá, en todo caso, no menos de 500.000 firmas acreditadas para el ejercicio de la iniciativa legislativa popular. Por eso, entre otras cosas, porque es importante que nosotros nos sepamos bien todo lo que te estoy comentando, porque fíjate que aquí se nos pregunta por detalle. La respuesta correcta es la C. Por ejemplo, la A, porque es incorrecta. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso, al Senado y al Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo no se comenta, ¿vale? O sea, no se ha comentado en este artículo 87, ¿vale? Y fíjate, por ejemplo, la D también. Las asambleas de las comunidades podrá solicitar al Gobierno la adopción de un proyecto de ley, bla, 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 todo bien por ahora, delegándote dicha Cámara un máximo de 2 miembros. No, son 3, ¿vale? Son 3. Por cierto, perdón por los dedos cambados que tengo, pero nací así. Bueno, no me voy a complicar, la respuesta correcta es la C. Vale, hemos visto por ahora lo relativo a las leyes. Vámonos ahora a aquellas normas con rango de ley que las Cortes delegan al Gobierno. Que estamos hablando de los decretos legislativos y el Real Decreto Ley. Ya no hemos visto realmente los aspectos básicos en el vídeo anterior, en el tema anterior, pero vamos a verlo aquí de nuevo. Real Decreto Legislativo es muy sencillo, es poca información, pero lo poco que tenemos aquí hay que sabérselo muy bien y también los detalles que tenemos aquí también. En administrativo, por ejemplo, solamente se nos pregunta lo básico, en gestión no. En gestión se nos pueden preguntar y de hecho ya ha pasado en exámenes muy antiguos, pero puede pasar de nuevo por detalle. Y luego Real Decreto Ley, que se pregunta muchísimo, tanto en gestión como los demás cuerpos.
Pero es poca cosa, es poca cosa. Entonces, oye, vamos a aprovecharlo, sabiendo que suele preguntarse mucho, pues vamos a aprovecharlo. Bien. Vámonos con el Real Decreto Legislativo. Básicamente es, repito, las Cortes Generales delegan al gobierno para que desarrolle una ley, pero de una materia concreta. No se puede darle tampoco un abanico bastante amplio. ¿Vale? Vamos a ver los aspectos clave de este apartado. Las disposiciones del gobierno que contengan legislación delegada, te lo estoy comentando, recibirán el título de decretos legislativos. Esta delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases o una ley ordinaria. ¿Cómo se nos pregunta a nosotros en el examen? ¿Cuándo es una y cuándo es otra? Con lo que tiene subrayado ya se nos queda. Una ley de bases, ¿cuándo se utiliza? Cuando el objeto sea la formación de textos articulados. Yo lo que decía es, textos articulados, ley de bases y punto, no me complicaba. Pero yo tenía un truco mejor todavía. Una ley ordinaria se utiliza cuando se trata de refundir varios textos legales en uno solo. El TREBEP, ¿vale?, que es la norma fundamental para el bloque 5 de recursos humanos, el TREBEP no deja de ser un texto refundido. Y yo me decía, el TREBEP es un texto refundido, es una ley ordinaria. Y ya con esto se me quedaba. Porque fíjate, una ley ordinaria que hace, refundir varios textos legales. Y ya por descarte, si son textos articulados, es ley de base. Hay que saberse cuándo se utiliza uno y otro, repito. Las leyes de bases no podrán, en ningún caso, preguntas de examen también, autorizar la modificación de la propia ley de bases, ni tampoco facultad para dictar normas con carácter retroactivo. ¿Vale? Bien. Todos los demás detalles que tenemos aquí le echamos un vistazo, nos los estudiamos bien, es más comprender que otra cosa, y listo. Pero hay que mirarlo muy bien, ¿vale? Básicamente lo que te está diciendo aquí es que la delegación legislativa que se le da al gobierno es para algo concreto, una materia concreta, y se le da un plazo, ¿vale? Tiene que haber precisión en lo que se quiere hacer, ¿vale? Y una vez se publique la norma, ¿vale?, esa delegación legislativa se acaba, se agota, ¿vale? Todo eso que estoy comentando lo tenemos aquí. Repito, léetelo muy bien. Real Decreto Ley. Aquí la clave es que este instrumento se utiliza para normas de extraordinaria y urgente necesidad. ¿Vale? Bien. Pregunta de examen. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales, ahora te comento por qué, que tomarán la forma de decretos leyes y que no podrán afectar la siguiente. Es decir, el Real Decreto Ley no se puede utilizar por estos 4 aspectos. Primero, ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, no se puede. Derechos, deberes y libertades de los ciudadanos recogidos en el título primero. Fíjate que no solamente se refiere a los derechos fundamentales, sino todos los derechos del título primero. Al régimen de las comunidades autónomas, tampoco, ni al derecho electoral general, lo cual es lógico. De hecho, está reservado para una ley orgánica. Estos 4 aspectos no se puede llevar a cabo mediante un Real Decreto Ley. ¿Qué significa Real Decreto Ley? Como hay una extraordinaria necesidad, ya el gobierno directamente lo aprueba, entra en vigor y ya luego se vota en el Congreso. Si seguimos con esa norma lo echamos para atrás. ¿Qué ha pasado? Y más en los últimos años. ¿Vale? Los decretos leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debates y votación de totalidad al Congreso de los Diputados. Es lo que te dije. Realmente el gobierno ya lo aprueba de manera provisional, pero luego tiene que ser sometido, fíjate, inmediatamente a debate y votación, ¿dónde? En el Congreso. No en las Cortes, en el Congreso. Cuidado con eso, ¿vale? ¿En qué plazo? En el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. Fíjate que ya está promulgada la ley. Bueno, en este caso sí, la ley, el Real Decreto Ley. ¿Vale? Pregunta de examen cualquiera de los aspectos que tenemos aquí y se pregunta con detalle. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? El Congreso se deberá pronunciar expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación. Oye, por mayoría simple, ¿lo aprobamos o no? Lo echamos para atrás, ¿vale? Perfecto. Y listo. Eso es lo que nosotros tenemos que sabernos con respecto a este apartadito,
que fíjate que es poca información, son 1, 2, 3, 4 puntos, pero de mucha calidad. Esto es típica pregunta de examen, ¿vale? De test. Vale. Ya para finalizar con este primer vídeo, vamos a ver la pregunta que te puse aquí. Según el artículo 82 de la Constitución, las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas. Lo hemos visto, ¿no? Que se conoce como Real Decreto Legislativo. Cuando se trata de refundir varios textos legales en uno solo, fíjate cómo se pregunta, la delegación legislativa se deberá otorgar mediante truco, ¿vale? Texto refundido. ¿Cómo es un texto refundido? El TREVEP, ¿vale? ¿Eso qué es? Una ley ordinaria. Respuesta correcta es ley ordinaria. Respuesta correcta es la B. A mí me servía ese truco, ¿vale? Tú puedes tener otro o directamente te estudia lo que tenemos aquí. Independientemente de si utilizamos un truco u otro o cómo se nos estudie, has visto que es muy importante. Y es muy de test y son pocas páginas, ¿vale? Esto que tenemos aquí, lo que hemos comentado, pues nos lo llevamos ya en la mochila, nos lo estudiamos bien porque te digo, es típica pregunta de test, ¿vale? Y ya con esto terminamos lo relativo a este primer vídeo del tema. Y en el siguiente nos centraremos en lo que tiene que ver el impacto del análisis normativo, que si bien es un apartado específico de otro tema y de otro bloque, me parece muy interesante introducirlo aquí, ¿vale? Porque de hecho muchas veces también se pregunta, porque los test del primer ejercicio, ¿vale? Van en orden. Primero vamos con el bloque 1, luego con el 2, luego con el 3, etcétera, ¿no? Pues muchas veces se pone con el bloque 4, lo cual me parece lógico. Me parece lógico porque tiene, lo veremos luego, una estrecha relación, ¿vale? Pero bueno, antes de pasar aquí, que se pregunta mucho, por cierto, machaca esto que es básico y considero también que es muy, muy sencillo, ¿vale? Nada, espero que te haya servido de ayuda. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo y cuídate. Chao.